tal, muchachos? Bienvenidos a otra reseña. Perdón por la tardanza. Tengo unas cuantas cosas que decir antes de empezar con Doctor Strange, pero... Ok, anuncio número 1. Perdón que no he estado sacando videos. Estoy tomando un curso con YouTube, entonces eso me está tomando un poquito de tiempo. Me está exprimiendo un poco, pero bueno. Ya, termina el 20 de noviembre, entonces ahí ya voy a poder retomar con mejor ritmo los videos. Otra de las razones por las que he estado un poquito ausente es porque he estado organizando algo ahí para ustedes, entonces es una bonita sorpresa que les voy a avisar la próxima semana, entonces, pero bueno, como anuncio de una vez, si el sábado 26 de noviembre están en la Ciudad de México, más o menos por ahí a las 3:30, 4 de la tarde, vamos a tener ahí una reunioncilla ahí con unas cuantas personas también del medio de YouTube, entonces sí, ahí vamos a echar cervecita con ustedes y todo, entonces estén al pendientes para que les dé el aviso ya con todos los detalles, quiénes estaríamos, el lugar, la hora, para que puedan ir a conocernos en persona, echar cotorreo, unas cervecitas, un refresco, lo que sea que tomen. Entonces... anuncios terminados. Ahora sí, Doctor Strange. Perdón que no había yo sacado reseña de esta. La vi hace un par de semanas. La volví a ver este fin de semana para refrescarme un poquito la memoria y no dar datos equivocados. Este video va a contener muy poca reseña de la película como tal. Y el resto del video los voy a hacer spoilers. Entonces no voy a hacer doble video. Precisamente por los tiempos y lo que tengo complicado ahora sí que con todo lo que estoy haciendo ahorita. Entonces va a estar partido a la mitad. Primero vamos a hablar a grandes rasgos de la película y después vamos a pasar a spoilers. Ok, entonces empezamos con la reseña sencilla y les debo decir, esta película la disfruté mucho. No voy a decir que ha sido mi película favorita. Hay momentos de la película que son mis favoritos de lo que he visto de Marvel, sin duda alguna, y eso ya entraré a detalle con respecto en los spoilers, pero básicamente el final se me hizo de las cosas más chingonas que he visto y más originales, entonces bueno, pero ya entraré a detalles con eso. Ok, empecemos con aspectos positivos. Aparte de que el final me encantó, o sea, se me hizo brillante y más que nada original. Tengo que echarle flores a las actuaciones, en específico a Tilda Swinton, que sale como la ancestral o ancestral, así se le llama. Este rol ha sido muy criticado, el hecho de que se lo dieron a una mujer blanca y en lugar de un anciano asiático, porque así es como lo manejaban en los cómics. A mí en lo personal no me importa, porque nunca he leído un solo cómic de Doctor Strange, o sea, al menos un cómic enfocado en Doctor Strange. He leído otras cosas en las que él aparece, pero no están enfocadas en él. Entonces realmente el mitos de Doctor Strange no estoy familiarizado con él, entonces me vale gorro, y la forma en la que interpretaron a este personaje me encantó, y Tilda Swinton es una super actriz, y la verdad, todas las secuencias de acción que tiene, todos los diálogos, las confrontaciones, los intercambios que tiene con Doctor Strange me encantaron, entonces no hay mucho que moverle ahí. El personaje probablemente sea mi favorito de la película entera, y yo en lo personal no cambiaría absolutamente nada, al menos en la representación de ese personaje. Otro aspecto positivo, las coreografías y las peleas, todo el setting, o sea, la película inicia y luego te lanza la acción. No voy a dar detalles, pero sí, aunque yo criticaría el hecho de que nos hayan lanzado lo visualmente brutal y volado que tiene la película, nos los lanzan en los primeros 10 segundos de película. Yo probablemente me hubiera esperado un poquito más, aguantar, hacerlo, o sea, trabajar para esa revelación. Pero no, en esta película te lo lanzan de madrazo en el mero principio. Y no voy a decir que la cagaron, o sea, a mí me hubiera gustado ver otra cosa, o al menos que se esperaran, pero cuando lo vi en automático me capturó la película, y estaba yo así, decía, ¿qué diablos está pasando, cabrón? No hay modo de no disfrutarlas, a menos que te marees fácilmente, porque sí, ciertamente hay ciertas secuencias en las que no sabes qué diablos está pasando en pantalla, pero se ve espectacular, pero sí puede llegar a marear un poco. Yo no la vi en 3D y no la vi en IMAX, entonces, y a mí me marean mucho las películas en IMAX, en 3D, más que nada por los subtítulos. Como también tienes los subtítulos en 3D, hay veces que con todo el movimiento, pero estas cosas acá, o sea, me sacan de pedo y por eso odio el 3D. Entonces, para las personas que se marean fácilmente, yo les recomendaría no verla en 3D, pero la mayoría de las personas ahí por Twitter me han mandado mensaje diciéndome que la viera yo en 3D, pero como yo lo odio y no lo disfruto, entonces... si son algo como yo, vean la normal y a lo mejor no les afectaría mucho, pero si no, pues vayan a verlo en 3D. Ahora hablemos de la comedia. Este aspecto en específico es algo con el que tengo mucho conflicto. O sea, y conflicto más que nada porque estoy 50-50. 50% de la comedia que se maneja en la película me encantó, el otro 50% me cagó. O sea, sí siento, y es la primera vez que voy a decir esto en una película de Marvel, siento que su fórmula de comedia en esta película no funcionó. Siento que hubo momentos... o al menos, o sea, es para mí, ¿no? O sea, si ustedes se rieron muchísimo, qué chingón.
Para mí hubo momentos con la comedia en que decía yo, este chiste lo metiste porque a lo mejor tenemos 5 o 10 minutos de no haber metido un chiste. O sea, sí siento que le metieron así como que muy metódico. Cada tanto tiempo tenemos que tener al menos un chiste. Y hay veces que el chiste funciona, hay veces que no funciona, y hay veces que el chiste funciona de inicio, pero lo alargan demasiado, entonces vale madres, ¿no? Y bueno, ya en los spoilers pondré unos ejemplos. Uno de los aspectos que no me encantaron de la película tampoco fue, el soundtrack. Bueno, el soundtrack es bueno, o sea, está muy chingón la música, pero el problema es que, el compositor de la película o de la música es el mismo de Star Trek, Michael Giacchino, y estás escuchando la misma canción que Star Trek. O sea, si la ponen una u otra a la par, realmente es difícil distinguir una de la otra. Probablemente esta sea la ocasión que más cínicamente han repetido sus propios temas. Hans Zimmer suele hacerlo, o sea, hay veces que, o sea, notas su forma, o sea, tiene su propio estilo y lo notas en sus distintos soundtracks. Aquí, qué bárbaro, o sea, estás escuchando la misma canción, o sea, parece que Giacchino le valió madres, dijo, bueno, ya, chingar a su madre, o sea, y funciona bien, pero el problema es que no es un soundtrack original, no se siente un soundtrack original porque estás escuchando por momentos, o sea, hubo momentos que estaba yo escuchando esto y dije, cabrón, que no mames, o sea, te transporta a otra película y eso no es bueno, ¿no? Y más si el autor es el mismo. Ahora, con respecto al personaje principal, Benedict Cumberbatch me gustó como Doctor Strange, personificó bien el personaje, al menos así es como yo me lo imaginaba que podría quedar bien. El único problema que tengo ahí es que lo hacen tan desagradable al mero principio que a mí en lo personal me costó mucho trabajo que me cayera bien al final, o más bien como fuera avanzando la película. Sí hay ciertos momentos que el cabrón dice ciertas cosas que son demasiado culeras. Y no es como, o sea, porque muchas personas lo están poniendo a la par. Es que es como Tony Stark, que es un ojete, pero es cagado. Y dice, sí, güey. O sea, es un genio que es ojete, pero cagado por momentos. Doctor Strange es un genio, pero es un ojete, pero no es cagado. O sea, ese es el problema que tuve con él. O sea, el cabrón es tan arrogante y ha dicho tantas cosas tan desagradables que cuando empieza a hacer bromas, no se la compras. O sea, ya es el problema que les digo con la comedia. O sea, que dices, Rachel McAdams, por otro lado, me pareció un buen personaje, pero sí siento, o sea, y no estoy familiarizado con los personajes, no sé si ella está interpretando a alguien que se va a terminar convirtiendo en alguien más o en algún superhéroe. Si no lo es, o sea, si nada más vamos a tener a Rachel McAdams como tuvimos a Natalie Portman, se me hace un desperdicio enorme porque Rachel McAdams, no nada más estoy perdidamente enamorado de ella, sino que se me hace una super actriz. Entonces, desperdiciarla en un personaje así me da coraje. O sea, no sé, ustedes aclárenme si ese personaje se termina convirtiendo en algo más o tiene algún tipo de evolución, pero por lo que vi, o sea, dije, bueno, fuiste eficaz y funciona bien, pero por otro lado, o sea, si ya no le vamos a dar más crecimiento o algo, o sea, sí podrían haber metido a cualquier otra actriz que les hubiera costado la mitad y no desperdicias a un gran talento como Rachel McAdams, que la podrías haber metido en cualquier otro papel protagónico. Pero bueno, muchachos, con eso vamos a terminar la reseña sin spoilers. De aquí en adelante va a haber spoilers. Mis recomendaciones, vayan a verla, no se la pierdan, en específico en cines. Si les gusta el 3D, como ya les dije, vayan a verla ahí. Si no les gustan, vayan a verla como yo la fui a ver y yo la disfruté muchísimo. Es un muy buen rato, a pesar de esos detallitos que a mí no me encantaron, pero es una película efectiva. Definitivamente no es mi favorita de cómics de lo que va del año, probablemente ni siquiera llegaría en los primeros 3, pero es una película que disfruté y hasta ahí. O sea, probablemente no sé si la volvería yo a ver después de las 2 veces que ya la vi, pero no sé, o sea, el tiempo lo dirá. Ahora sí, empecemos con spoilers. Ok, lo primero que quiero tocar es la progresión y evolución del personaje de Doctor Strange. Estoy consciente que te lo presentan como un cabrón que es es un genio, ¿no? Es un genio, y la forma en la que va aprendiendo y la forma en la que va evolucionando, al menos al mero principio de su entrenamiento, cuando llega allá a Asia, dices, eso está chingón. El problema que tengo ahí es que, madres, de repente, de una toma a otra, ya es un genio. Y ya, o sea, manipula perfectamente los portales y está de poca madre. Y dices, bueno, pero ¿cuánto tiempo le tomó llegar a ese punto? O sea, no se siente que haya gran progresión de tiempo. Entonces no te dejan en claro si el cabrón estuvo años ahí, o estuvo meses, o estuvo semanas. No te dejan nada en claro. Entonces me hubiera gustado que al menos manejaran un poquito más, tipo la de Batman Inicia, ¿no? O sea, que sí sientes el trayecto que por el que pasó Bruce Wayne para convertirse en este hijo de la chingada que pelea de poca madre y que es una verga. Aquí no, o sea, al mero principio ves cómo está batallando, pero en el momento que da ese paso
para ya crear portales. Madres, ya la siguiente toma es fantástico haciendo portales y robando libros y, o sea, jugándole bromas a Wong. Y está chingón, o sea, eso está padre, se ve divertido. Hay momentos en esas secuencias, en específico las interacciones con Wong, que son las que más me dolía el estómago cuando hacían bromas, porque no siento que ese personaje haya funcionado y no siento que las bromas o chistes hayan funcionado. O sea, en específico cuando se presenta Wong y el cabrón dice Wong, así nada más, como Adele, Beyoncé. ¿En serio? ¿No conoces a Beyoncé? O sea, ahí es cuando hubiera estado chingón que nada más lo dejaras en Adele. Sí, déjalo como Adele y vámonos. Pero no, lo extendieron y lo extendieron y lo extendieron. Y todavía más adelante vemos a Wong escuchando a Adele o a Beyoncé, no sé. Y ahí es cuando dices, no mames, sí, güey, entendí el chiste a la primera, cabrón. No tienes que arrastrarlo tanto tiempo. Entonces sí, o sea, ese tipo de comedia es la que a mí me molestó. O sea, el otro momento que me molestó bastante, que no sentía yo que merecía tener un momento de comedia. Y muchísimas personas se rieron ahí en el cine, ¿no? O sea, yo era de las pocas que no les gustó ese chiste. Entonces pertenezco a la minoría. Pero es cuando está peleando contra Mads Mikkelsen y están en el templo en el Septum de Nueva York, me parece es. Y Doctor Strange tiene la capa, bueno, la capa se le pone y de repente, o sea, está tratando de ir para un lado y no lo deja y empieza a correr así en el mismo lugar y la capa no lo deja. ¿Qué dices? Acabas de restar y borrar completamente el momento de tensión que está viviendo el personaje. O sea, el personaje está temiendo por su vida, está tratando de huir, está tratando de pelear para sobrevivir. Y me estás metiendo un momento que podría yo haber visto y el chiste se siente como un chiste de Scooby-Doo. O sea, corriendo en el mismo lugar como si estuviera pisando aceite y o sea, y el villano así parado atrás de él, nada más viéndolo, o sea, lo sentí de esa forma y dije, carajo, o sea, la secuencia, el tono de la escena estaba increíble. Cuando te presentan a la capa está de poca madre, pero el hecho de que la capa empieza a no dejarlo moverse y entiendes por dónde van, pero el problema es que el hecho de que no lo deje correr hacia un lado y el cabrón esté corriendo así en el mismo lugar, dices, dieron un paso de más que no debería haber sido. Entonces ese tipo de comedia fueron las que dije, y bueno, ya ni me digan que cuando Wong al mero final se empieza a reír, que dije, esto pesta. O sea, entonces toda la comedia que manejaron con Wong no funcionó para mí y ciertos momentos de la capa tampoco funcionaron, en específico cuando se pone la capa, ya listo, vamos a pelear la chingada y la capa le empieza a tallar la cara, que dije, probablemente ese chiste sobró. Pero hubo otros momentos que me gustaron mucho. O sea, la capa me encantó por momentos. O sea, cuando la capa empieza a pelear y empieza a reventarle la cara a este cabrón en su cabeza contra el piso 500 veces, dices, esa capa está cabrona. Entonces, en ese aspecto, sí, como les digo, estoy muy dividido con la comedia. Hubo momentos bien chingones y hubo momentos que para mí cayeron planos. No me reí nada. De hecho, hasta así apreté los dientes y dije, ¡ay! Ahora hablemos de villanos. No los quise tocar en la reseña libre de spoilers, precisamente porque sí quiero tocar ciertos detalles y, o sea, funciona mejor si doy los detalles completos. Mads Mikkelsen, su villano, ni siquiera me acuerdo cómo chingado se llama y ya la vi 2 veces y es el clásico villano de Marvel. O sea, es el villano que no te importa, realmente no conoces gran cosa de él y es bastante genericón. Es genérico, es algo que ya hemos visto antes. No hubo nada que me pareciera interesante de él, pero nos dieron un desarrollo para crear un nuevo villano y eso me pareció un aspecto acertado. O sea, con el Barón Mordo, la forma, las interacciones, su desarrollo, su forma de pensar, la forma en la que le quitan el tapete del piso y le mueven todo el mundo al final, que el cabrón ya empieza a cuestionarse en todas sus creencias, todo lo que él realmente vivía para pelear por este concepto, y el hecho de que lo confrontaran o se diera cuenta que Ancestral decía, no, es que hacemos esto, pero no tenemos que hacer esto, pero ella lo está haciendo para hacer un bien. Entonces me gustó esa progresión, esa evolución. O sea, sí es bueno tener a un villano que vea su inicio gradualmente y se lo compras. De hecho, o sea, fue tan gradual y tan chingón que el mero final, o sea, con las escenas postcréditos, o sea, cuando él sale ya convertido en villano, dice, el problema que tiene este mundo realmente es que hay demasiados magos o demasiados hechiceros. Dices, ay cabrón, y hubo gente en el cine, así hubo unas chavas que gritan, no mames, se volvió malo. O sea, entonces dices, ahí es cuando dices, qué chingón, o sea, trabajaste un personaje que te cayó bien, que lo querías, que te importaba, y ahora se volvió un villano. O sea, ahora va a ser el antagonista principal contra Doctor Strange en la siguiente película. Entonces, así es como trabajas a un personaje. ¿Por qué? Porque ahora cuando tengan estas interacciones, estos diálogos, estas peleas, vas a tener conflicto entre la ideología. Porque incluso yo argumentaría que el Barón Mordo es más querido, o sea, a lo largo de la película te cae mejor que el Doctor Strange. Entonces estoy emocionado de ver eso. O sea, probablemente ya finalmente tengamos a un gran villano nuevamente en Marvel. Ahora también, como los villanos, tenemos a Dormammu, que es
Es algo, es como la versión de Parallax de Linterna Verde, pero un poco mejor hecho. Aunque sí debo aceptar que de toda la película, los efectos visuales se ven increíbles, Dormammu no me encantó. O sea, sí se veía demasiado caricaturesco, sí me recordó a Parallax en Linterna Verde. O sea, lo único que lo rescata para mi gusto es el fascinante y extraordinario final que nos entregaron, porque aparte esta es la primera vez que vemos un final en el que los héroes no se están rompiendo la madre y destruyendo toda la ciudad para ganar. Aquí tenemos un final en el que, hey, Dormammu, vengo a negociar, madres, mata al pinche Doctor Strange, Dormammu, vengo a negociar, madres, Dormammu, vengo a negociar, y así lo avientan 50 veces, bueno, no sé si 50 veces, pero un chingo de veces, y es brillante. O sea, el concepto es brillante, lo ves venir, te establecen este punto antes en la película, viene a jugar un papel al final. O sea, ahí es cuando manejas que un guionismo está bien estructurado. Por otro lado, me hubiera gustado que nos presentaran otras cosas al mismo tiempo, con este rollo de que es que si juegas con el tiempo puedes quedar capturado en un ciclo sin fin. Me hubiera gustado que nos presentaran otras alternativas, porque en el momento que te dicen eso dices, eso va a pasar al final. O sea, pero si nos hubieran presentado varias cosas, dices, ok, o sea, te dejan abiertas las posibilidades y dejas esas mismas posibilidades abiertas para otra película. Pero si te dicen, ten mucho cuidado, y eso es algo que pasó en Ant-Man también, o sea, está jugando con el pinche regulador del traje, dice, oye, es que a lo mejor si hacemos estos ajustes, dices, no, güey, no toques eso, porque si la mueves la chingada puedes irte subatómico y te vas a encoger por la infinidad de tiempo y la mierda y bla, 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 bla. Entonces ahí es cuando dices, ok, eso va a pasar al final. Y pasa al final, y de la misma forma esto, o sea, te dicen, es que no juegues con eso porque puede pasar esto, y dices, me acabas de decir qué es lo que va a pasar al final de la película. Entonces, en esos aspectos me hubiera gustado que no nos lo telegrafearan tan claramente, así como que esto es lo que va a pasar. Pero, por otro lado, les doy puntos por la creatividad de la forma en la que solucionaron el problema. O sea, nadie está peleando, es nada más vamos a negociar, y eso nunca lo habíamos visto en una película de cómics, o al menos recientemente. Entonces, mis respetos a eso, me gustó. O sea, cuando estaba lloviendo dije, ay cabrón, esto se siente refrescante, qué chingón. Y bueno, ya nada más para terminar, nada más quiero comentar lo de la primera escena postcréditos que nos manejaron, que es esta conexión con Thor Ragnarok, que me pareció espectacular. Y me puso una sonrisa en el rostro el hecho de saber que Doctor Strange va a estar en Thor Ragnarok, y la forma en la que lo manejaron, o sea, ver a Thor con Doctor Strange. ¿Por qué chingada madre trajiste a tu hermano psicópata a la Tierra de nuevo? Y decir, bueno, pues necesitamos encontrar a mi papá porque no, cosas malas van a pasar. Dice, ok, te voy a ayudar. Dices, mames, qué chingón, cabrón. Y antes de irme, quiero mandar un gran saludo a Fernando Sosa, mi chofer de Uber, que estuvo conmigo para las fiestas me llevó de una peda a otra mientras me estaba yo maquillando con mi disfraz de la muerte. No te había yo mandado saludos, hermano, porque te lo quería yo mandar en una de las reseñas para estar seguro de que lo pudieras ver. Fue un gustazo conocerte, estuvo muy bizarro que así de la nada me dijeras, oye, pues de casualidad tú tienes un canal de YouTube. Pues dije, qué chingón, el cabrón es miembro del reino. Entonces me encantó conocerte, estuvo de poca madre la conversación, al grado que se nos terminaron pasando 2 salidas para llegar a mi destino, y estuvo muy divertido y la conversación estuvo muy intensa. Entonces te mando un abrazo enorme, Fernando, y un gustazo conocerte, y un abrazo a todos ustedes. Nos estamos viendo para el próximo video, muchachos. Soy Memo González. Bye.